Bien, buenas tardes. Mi nombre es Ana Campos, soy asociada del área laboral de Cuatro Casas, concretamente del área de conocimiento e innovación. Bien, a finales de septiembre finalmente se aprobó y se publicó el Real Decreto Ley 28/2020 por el que se regula el trabajo a distancia. Regula esta materia a fondo, que anteriormente estaba en el artículo 13 del Estatuto, e introduce importantes novedades que indudablemente tendrán efecto en las relaciones laborales de las empresas. Ya tuvieran este sistema de trabajo flexible previsto y ejecutado antes de la pandemia, hayan tenido que implantarlo como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 o quieran hacerlo a partir de ahora. Para explicar las consecuencias de esta regulación, tanto desde una perspectiva más de gestión de recursos humanos como desde un punto de vista técnico-jurídico, contamos con tres ponentes esta tarde: Guillermo Tena, Valentín García y Javier Molina. Guillermo, que será el primero en intervenir, es consejero del área laboral de Cuatro Casas y director del Instituto Internacional de Estrategia Legal en Recursos Humanos. Cuenta con una amplia experiencia en la dirección de los recursos humanos, ocupando posiciones de director en diversas multinacionales como Iberia, Unilever España y Europa y ABB España y Europa. En segundo lugar, intervendrá Valentín García, socio del área laboral de Cuatro Casas en la Oficina de Madrid, es vicepresidente de la Junta Directiva de ASNALA, profesor en la Universidad Pontificia Comillas ICADE y en la Universidad de Navarra. Asimismo, es asesor del Banco Mundial sobre normativa laboral española y ponente habitual en conferencias y cursos de diversas escuelas de negocios y otros foros. Javier Molina, en último lugar, es socio del área laboral de Cuatro Casas en la Oficina de Valencia, coordina el grupo de especialidad en prevención de riesgos laborales del área y es miembro del cuerpo de árbitros del Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana. Ha publicado diversas monografías en revistas especializadas sobre instituciones de derecho laboral comparado alemán-español y es ponente habitual en ciclos de conferencias sobre distintos temas de derecho laboral. Como la materia es extensa y vamos a abordar muchos aspectos de la misma, no va a dar tiempo a hacer preguntas durante este webinar y a responderlas, sobre todo. Por lo tanto, hemos habilitado una dirección de correo electrónico para que, por favor, nos hagan llegar sus preguntas a webinar@cuatrocasas.com y en breve daremos respuesta a las mismas, para si les quedarán dudas sobre lo que se expone aquí o si tuvieran alguna consulta en particular sobre su empresa. Y ya sin más, Guillermo, cuando quieras. Fenomenal. Muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando. La verdad es que cuando preparábamos este webinar para vosotros, pensábamos que sería muy interesante el poder introducir el mismo pues, con una cierta reflexión, si queréis, un poquito más desde el punto de vista de negocio que desde el punto de vista jurídico. Con lo cual, ese es un poquito mi objetivo en estos 3, 4, 5 primeros minutos, antes de que tanto Valentín como Javier pues, os expliquen lo que posiblemente más nos preocupa hoy, ¿no? Mirad, yo me acuerdo que, bueno, previamente a toda esta situación de crisis sanitaria, la verdad es que el punto de partida, cuando hablábamos de trabajo a distancia, era un punto de partida de un uso muy limitado, o sea, no más del 4%, 4,5% de los trabajadores en España trabajaban habitualmente a distancia, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues simplemente algunas empresas, y dependiendo fundamentalmente del modelo de negocio, sí que evidenciaban, bueno, pues que el trabajo a distancia no deja de ser una forma cada vez más y motivada sobre todo por la dilución del espacio, del concepto de espacio y de tiempo de trabajo, de lugar y de tiempo de trabajo, una herramienta para atraer y para retener el talento y sin duda alguna pues poder competir en el mercado, no del talento, sino ya del propio negocio de una mejor manera. Pero bueno, una situación previa a la crisis de un uso muy limitado y evidentemente, bueno, pues con una cierta prueba de algo que evidentemente marca nuestro modelo de negocio. Llega la crisis sanitaria y siempre, vamos a ver, nunca me ha hecho gracia la crisis sanitaria, pero me hacía gracia cuando empezábamos a leer 100.000 artículos que decían, oye, el teletrabajo ha venido para quedarse. Y a mí siempre la parte que me hacía gracia es que no sé si yo nunca lo hubiera llamado teletrabajo. O sea, yo creo que ha sido telesupervivencia o supervivencia y una manera, bueno, pues evidentemente de continuar con el negocio en una situación que ninguno de los que estamos aquí seguramente nunca lo hemos podido prever. Dicho eso, en ese periodo de supervivencia o de telesupervivencia, pues hemos aprendido un montón de cosas positivas en cuanto a la confianza en nuestros equipos, la confianza de las personas, cosas positivas en cuanto a
en un momento dado, la flexibilidad también de las organizaciones sindicales a la hora de, bueno, pues de contribuir en este momento de crisis, y cosas no tan positivas durante este periodo, ¿no? De, bueno, pues de ciertos, de la dificultad de medir la productividad, problemas de comunicación, en algunos casos problemas de liderazgo. Bueno, pues al final del día yo creo que si nos hubieran preguntado a más de unos de los que estamos por aquí acerca de un balance de lo que estábamos aprendiendo durante la pandemia, pues hubiéramos dicho que el balance era un balance positivo dentro de lo que cabe. Y en esas estábamos, yo creo que gente que habíamos sido siempre cautelosos con el trabajo a distancia, nos estábamos empezando a animar a empujar a nuestras organizaciones donde previamente a la crisis sanitaria pues nos daba un poquito de prudencia o de cautela, de miedo, de desconfianza. Bueno, pues en ese momento de, es que no le quiero llamar euforia por lo que tiene de vinculación a una situación social tan negativa, ¿no? Pero sí un momento de euforia, vamos a llamarle euforia organizativa, con un intento de tratar de probar una forma del trabajo que sin duda alguna forma parte de ese futuro de trabajar. Y en esa estábamos cuando llega esta regulación, que es la que tanto Valentín como Javier os van a dar los guidelines fundamentales. Una regulación que a mi modo de ver, o desde un punto de vista muy de negocio, pues una regulación compleja, por un lado, no quiero llamarla aburrida, pero compleja sí, una regulación que creo que lo que no hace es incentivar el uso del teletrabajo, es decir, que todos los que hayamos entrado en estado de euforia nos hemos bajado un poquito, pero que sin embargo tampoco cancela o quita todas las ventajas que ya habíamos visto en el teletrabajo, con lo cual aquellas compañías que ya estaban y que se habían atrevido y por su modelo de negocio a adoptar de manera más o menos intensa el teletrabajo, continuarán y se adaptarán a la regulación que ahora Valentín y Javier os van a contar. Las que habían metido un poquillo el pie en la piscina, posiblemente con cautela ralentizarán la adopción intensa del teletrabajo, es decir, esta normativa yo creo que va a ralentizar sobre todo en aquellos que habíamos hecho un cierto piloto, y posiblemente los que no estabais en trabajo a distancia, yo tengo mis grandes dudas de hasta qué punto vayamos a estar alguna vez, pues habida cuenta un poquito de la regulación. Regulación que si te parece, Valentín, vamos un poquito con ella para ver cuáles son los puntos que de alguna manera, no sé si justifican, pero al menos explican la posición esta inicial que yo trato de transmitiros. Pues muchas gracias, Guillermo. Vamos efectivamente con ello. Gracias, Ana, también por la introducción y sobre todo gracias a todos vosotros y vosotras que estáis aquí con nosotros ahora mismo. Javier y yo vamos a intentar desbrozar las líneas maestras de lo que es este Real Decreto 28/2020 en lo referente al trabajo a distancia. Primera cuestión relevante que todos tenéis en la cabeza es: esto supone una modificación que entra en vigor esta misma semana de lo que hasta ahora hemos entendido como trabajo a distancia, que sabéis que estaba definido de forma muy sucinta en el artículo 13 de nuestro Estatuto de los Trabajadores y que ahora pues está definido de manera más concreta, con un panorama de porcentaje de trabajo, 30%, y con un periodo temporal acotado a un periodo de 3 meses o proporcional si la duración del contrato es inferior. Tenemos, por lo tanto, un ámbito muy claro y lo que supone una ampliación objetiva de las situaciones jurídicas que van a quedar bajo el contenido o el amparo de la regulación prevista en esta norma. Y además una restricción de entrada que probablemente resulte algo molesta para los agentes colectivos, y es que no tenemos capacidad de modificar esta definición de trabajo a distancia por medio de la negociación colectiva. Es decir, no podemos tratar de calificar de manera diferente a lo que supone esta norma, sobre todo en aquello que suponga una reversión, una regresión de derechos para los trabajadores. Otro de los puntos conflictivos que quizás me están dando más que hablar es la aplicabilidad o no de esta norma a situaciones creadas con anterioridad a su publicación o su entrada en vigor. Muchos de vosotros habéis implantado de manera más o menos sofisticada esquemas de trabajo a distancia, sobre todo de teletrabajo, por este elemento que sabéis de trabajo tecnológico, que es donde más intensamente se produce el trabajo a distancia, durante el estado de alarma o con ocasión de medidas vinculadas con la pandemia del COVID-19.
En principio, gracias a la disposición transitoria tercera, y quizás ha sido una de las líneas, digamos, de negociación más potentes de la COE en el marco de este acuerdo, no son aplicables todas estas regulaciones a aquellas empresas que en el marco del artículo 5 del Real Decreto 8/2020, que todos recordaréis que salió el miércoles justo después de la declaración del estado de alarma y que incluía una batería de medidas muy relevantes, entre ellas la configuración de los famosos ERTES COVID. Bueno, pues este artículo 5 ya establecía una preferencia evidente por esquemas de teletrabajo. Aquellas empresas que hayan implantado un sistema vinculado con esta preferencia del artículo 5 no tendrán como aplicación general el Real Decreto 28/2020, si bien sí que estarán obligadas, y de hecho es una obligación que probablemente muchos ya habéis estado incorporando antes de que esté prevista la normativa, de dotar medios, herramientas, equipos y consumibles a los trabajadores que estén trabajando a distancia durante este periodo de servicio. Y en su caso, tampoco se exime la posibilidad de que vía negociación colectiva, pese a no resultar aplicable el régimen completo que configura este Real Decreto, pues se puedan prever algún otro tipo de compensaciones. En algunos casos se nos han trasladado dudas de empresas, oye, que no tienen muy claro si realmente su esquema de teletrabajo puede ser calificable de estar dentro de esta situación COVID. Evidentemente hay que hacer una regulación caso a caso, pero sin ninguna duda, aunque sea un esquema de teletrabajo parcial, muy frecuente en aquellas de vosotros que estéis en empresas que tengan un elemento industrial o logístico, que necesitáis una parte de headquarters, de servicios centrales, que preferentemente el esquema de teletrabajo resulta más asumible, que aquellos empleados vuestros que estén, digamos, en el front del negocio, bien en tareas logísticas, bien en tareas de producción, el esquema de trabajo a distancia es más complicado. Si en este esquema habéis adoptado un sistema de teletrabajo COVID vinculado a esta parte parcial de los trabajadores que sí que pueden prestar servicios a distancia, en principio, y habrá que aterrizar los detalles, sí que estaréis protegidos por esta moratoria en la posibilidad de aplicación del régimen legal. Otra duda, también siempre el supuesto de dónde estoy ahora mismo, quizás es el más complejo de la norma, si estoy en teletrabajo o trabajo a distancia COVID o no. Y luego, ¿qué pasa con las situaciones previas ya generadas, establecidas por parte de las empresas en esquemas de trabajo flexible, trabajo a distancia, que muchísimas empresas, muchos de vosotros, pues tendréis implantada? Bien, aquí claramente lo que hay que diferenciar es dos situaciones transitorias muy diferentes y con una regulación jurídica claramente diferenciada. Por un lado, aquellos que tengáis bien en convenio colectivo, bien en acuerdo colectivo suscrito con vuestros agentes colectivos, un esquema de teletrabajo pactado. Este esquema puede mantener en vigor, en principio, hasta que finalice la vigencia de ese pacto o bien finalice la vigencia del convenio colectivo. Si no existe en este documento una previsión específica sobre trabajo a distancia, pues tenéis el plazo de un año para poder, digamos, flexiblemente tratar de negociar e incluir en el convenio esta previsión, aunque también es posible, y es una de las puertas de salida que también deja la norma, pues que con los agentes colectivos pactéis un plazo de prórroga expresa que puede ser de hasta 3 años. Aquellos de vosotros que habéis implantado de manera unilateral políticas de teletrabajo, acuerdos individuales de trabajo flexible, pues tenéis un plazo de 3 meses. Es mucho más rápida la entrada en vigor de las obligaciones normativas para adaptar vuestro sistema de teletrabajo a las previsiones normativas y, sobre todo, para definir una de las líneas esenciales de la nueva normativa, que es el acuerdo de trabajo a distancia. Por lo tanto, quizá es uno de los excepciones más relevantes, 3 meses desde la entrada en vigor de la norma, que, como os decía Guillermo antes, es justo esta semana para poder adoptar esta formalización, esta adaptación al nuevo esquema, en el que evidentemente resulta obligatorio formalizar un acuerdo de trabajo a distancia, y que es un acuerdo de trabajo a distancia que tampoco tiene un contenido libre, porque el artículo 7 de este Real Decreto 28 establece de manera muy completa cuál es el contenido esencial de este acuerdo, que además pues hay que dar noticia a los representantes legales de los trabajadores, tanto del documento como de los anexos que se suscriban a modificaciones, y que sin ninguna duda pues tiene un contenido complejo en el que hay que detallar, pues aparte del inventario y el sistema de compensación para los gastos, con las referencias que procede al convenio,
pues cuál es el lugar de trabajo elegido. Muy importante luego profundizar en ello, los medios de control empresarial de la actividad, qué códigos de conducta específicos para el control del teletrabajo podemos tener establecidos, procedimiento en caso de dificultades técnicas y, muy relevante también desde nuestra perspectiva, la duración del acuerdo de trabajo a distancia. Luego veremos las dificultades para poder modificar una situación que se vaya consolidando a nivel de trabajo a distancia y, por tanto, la posibilidad de incluir una duración determinada que permita al empresario salirse del esquema de trabajo a distancia pues cuando finalice la duración es un punto esencial a tener en consideración. Y cedo la palabra a mi compañero Javier para que prosiga con unas cuantas preguntas. Buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra asistencia, gracias Valentín. Realmente uno de los temas que venía a plantear Guillermo cuando venía a identificar un poco la densidad o la dificultad de la norma, tanto para los operadores jurídicos como para las direcciones de recursos humanos, está siendo verdaderamente un sudoku, es decir, hemos pasado solamente como introducción de ir a caballo por una senda en el ámbito del trabajo a distancia, de repente a ir en un Tesla con un teclado absolutamente diabólico, que parece que va solo el coche, pero que tiene muchísimas derivadas. Una de estas es la primera que de alguna manera planteamos aquí, ¿no? Si es posible que la empresa en un determinado momento pueda imponer el tema del teletrabajo. Ya ha habido antecedentes judiciales, en el caso Telefónica en el año 2015, pero en el año 2005, que venía a plantear que no era posible llevar a cabo esta decisión unilateral. Fíjense ustedes que, analógicamente es como pasar un trabajador de tiempo parcial a tiempo completo, de un tiempo completo o de un tiempo parcial. Aquí el Tribunal Supremo lo que venía a plantear no solamente es que el trabajador cedía su espacio locativo, que era en su domicilio, donde de alguna manera allí morada, sino que adicionalmente tenía un impacto sobre su convivencia personal y sobre su conciliación de vida familiar, y entendió, o sea, esto no es nuevo, sino que de alguna manera la norma lo que viene a responder es un poco a esa voluntariedad ya afinada por el Tribunal Supremo, y que además que en el acuerdo marco europeo de trabajo a distancia era algo importante. Por el contrario, nos encontramos que ante esta imposibilidad, cuando ya veremos si la negociación colectiva puede entrar o no puede entrar, pero ahora mismo sin negociación colectiva hay pocos convenios que traten este tema, y los que lo han tratado, como ha dicho antes Valentín, tienen un tiempo transitorio para modificarse. Si el trabajador toma la decisión de llevar a cabo el trabajo a distancia, o sea, puede imponer el trabajador esta decisión. No vamos a hablar, estamos hablando realmente del trabajo a distancia puro, no de alguna manera inducido por la vía COVID, por el sistema que la propia normativa de la laboral y vinculada al tema de la pandemia ha impuesto, en donde es una situación de trabajo a distancia impuesta y, por tanto, con unas limitaciones en la que no se aplica absolutamente la totalidad de esta norma. Pero para una situación ordinaria de trabajador que se encuentra en situación normal, sin situación de pandemia, en cuanto que la pasemos, puede imponer de alguna manera ese trabajador el instar el trabajo a distancia por motivos de conciliación familiar, por motivos de estudios y, lógicamente, por razones de violencia de género. Llamo especialmente la atención a todos los operadores de recursos humanos respecto al tema de la conciliación del artículo 34,8, porque esto irá mucho más allá, porque la norma, además del controlar o de regular el aspecto sustantivo, regula el aspecto adjetivo y incorpora un nuevo artículo a la ley de la ley reguladora de la jurisdicción social, en donde se hace referencia al acceso, es decir, el derecho al acceso, dando unas competencias desde nuestro punto de vista desproporcionadas a la inspección de trabajo, a los efectos de que pueda informar sobre la oportunidad o no de este cambio. Bien, cabría, por tanto, la negociación colectiva establecer alguna regulación para imponer qué puestos de trabajo pueden ser objeto
de trabajo a distancia. Efectivamente, a diferencia de lo que decía el Tribunal Supremo anteriormente, en el año 2005, donde venía a establecer que el convenio colectivo de Telefónica no podía imponer el trabajo a distancia, aquí lo que viene a permitir es que la negociación colectiva puede identificar puestos y posiciones y determinadas categorías que puedan desempeñarse o que deban desempeñarse en exclusiva a través de el trabajo a distancia, lo cual desde mi punto de vista es una cesión enorme al poder de dirección recogido en el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores. Bien, no sé qué me pasa. Bien, bien. Claro, lo curioso es que tomando la decisión de optar por ese trabajo a distancia, y de alguna manera la voluntariedad actúa como elemento realmente esencial en este negocio jurídico, el empresario tiene imposibilitado durante la vigencia de ese pacto al que antes ha hecho referencia Valentín, alterar o modificar el mismo. Esto es otra limitación al poder de dirección del empresario, donde no puede articular un artículo 41 en ningún caso, y además nos encontramos con que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos estos 3 meses para adecuar los trabajos a distancia, los contratos de trabajo a distancia, que también, como sabían ustedes, eran por escrito y estaban registrados en la autoridad laboral, en el INEM, pero lo cierto y verdad es que no establecían un contenido. Aquí, por tanto, toma especial protagonismo la duración del contrato de esta situación de distancia, por cuanto que si las hacemos indefinidas vamos a tener realmente un problema. Cabe, por tanto, que la negociación colectiva, estos guiños que de alguna manera se dice que la negociación colectiva puede atemperar. Bueno, los que habitualmente nos dedicamos a la negociación colectiva sabemos la dificultad que tiene la negociación colectiva para establecer cláusulas que no sean una copia de la norma. Y no todos los sectores están preparados para llevar a cabo el trabajo a distancia. Lógicamente, posiblemente en el convenio colectivo de consultoría sea algo muy necesario el establecer esta regulación, pero a lo mejor en el convenio colectivo del sector de supermercados pues a lo mejor no sería tan necesario. Solo llamo la atención sobre algo que es bastante llamativo, ¿no? Y es el tema referido a que la negociación colectiva puede mutar para ampliar el concepto de jornada, o sea, de tiempo de trabajo a distancia, como ustedes saben, ahora mismo es el 30%, y pueden establecer una reducción de ese 30% a un 20 o a un 10% de la jornada. Sin embargo, no la pueden ampliar, es decir, no pueden mutar la norma y decir que el trabajo a distancia para este sector es a partir del 40%. Ese es un dato bastante llamativo y que, bueno, pues que nos hace pensar hacia dónde van a ir un poco los guiños que hace el legislador a la parte social. En ese sentido, antes hemos planteado el tema de la imposibilidad de llevar a cabo la modificación de las condiciones de trabajo, es decir, de pasar de manera unilateral en base al poder de dirección del trabajo a distancia al trabajo presencial, ni siquiera reduciendo o ampliando los porcentajes, con lo cual realmente se requiere el acuerdo en este aspecto de reversibilidad, salvo que de alguna manera puedan establecerse algo en la negociación colectiva que no creo que hable de la posibilidad de reversibilidad, o si acaso lo único que apuntará serán las causas por las cuales sí se puede imponer la reversibilidad, pero este es un melón que todavía está por analizar. Y uno de los temas que yo creo que ha perdido una oportunidad el legislador es establecer cómo llevar a cabo el tema de la prevención de riesgos laborales de una manera rigurosa. Es verdad que la ley establece, o el Real Decreto Ley 28/2020, tiene un número específico referido a la prevención de riesgos laborales, pero no deja de ser, desde nuestro punto de vista, pues una regulación demasiado laxa
Y como siempre, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, nos encontramos que está demasiado abierto esta situación. Y decimos abierto esta situación porque se hace referencia a una evaluación y planificación y control del cumplimiento, es decir, se tiene que llevar a cabo la actividad preventiva, aun cuando se haga el trabajo en remoto, lógicamente ya se tenía que hacer. Es verdad que la experiencia que hemos tenido en la situación de teletrabajo COVID era cumplimentando el trabajador una autoevaluación, con lo cual, en principio, me tengo que creer lo que me está diciendo el trabajador, pero la cuestión es si con esta evaluación la responsabilidad del empresario está garantizada. Desde mi punto de vista, no está garantizada esa responsabilidad del empresario y no estará exento de responsabilidad si puede ocurrir algún problema. Claro, si si de alguna manera proyectamos el modelo tradicional que tenemos, que es la evaluación del puesto de trabajo, que hacía el servicio de prevención físicamente en el centro de trabajo, ahora nos encontramos con que tenemos que ir al domicilio del trabajador o donde le haya indicado que va a prestar estos servicios. Bien, ¿qué ocurre si el trabajador de alguna manera dice que no quiere que sea evaluado su puesto de trabajo, o que no accede o que no deja acceder al servicio de prevención, o no solamente el trabajador, sino que además dice la norma que un tercero puede impedir el acceso al lugar de trabajo? Es decir, en un piso compartido, estamos compartiendo 4 trabajadores un piso compartido en Madrid, y si uno de los inquilinos impide el acceso, pues evidentemente no va a poder plantearse el servicio, el servicio de prevención no va a poder llevar a cabo. Con lo cual, la pregunta es si de alguna manera en ese pacto que antes hacíamos referencia, el tema de la prevención de riesgos laborales, toda vez que, como antes ha dicho Valentín, hay un deber de dotación de todo lo que es el equipo, el mobiliario, que debería ser un mobiliario económico, pero la pregunta que también nos hacemos y que todavía no está resuelto por el Instituto Nacional de Seguridad de Higiene es si el domicilio del trabajador se le aplica el Real Decreto de Prevención de Riesgos Laborales en lugar de trabajo, porque claro, este va a ser su lugar de trabajo y sin embargo el Real Decreto no atiende a esta realidad. No debemos olvidar que el Real Decreto es del año 1997, hace ya más de 4 décadas, y bueno, pues la prevención va por estas. Y luego, además, hay otro aspecto donde viene a plantearse determinadas patologías o determinados riesgos existentes como consecuencia del trabajo en remoto, sin distinguir entre lo que es teletrabajo y lo que es trabajo a distancia, pero llamo su atención sobre algo que ya hoy sale en las noticias de los diarios, donde vienen a plantear que la Inspección de Trabajo insta a una determinada empresa a que deje de llamar y de mandar correos a sus empleados fuera de su horario laboral, y es el derecho a la desconexión digital, a la cual ahora hará referencia mi compañero Valentín, pero sobre la que me gustaría apuntar alguna manera. Es decir, fíjense ustedes que lo que ha dicho además uno de los grandes retos que tiene el tema del teletrabajo, y lo ha dicho Guillermo al principio de la intervención, es el tema de la productividad. ¿Cómo medir esa productividad? ¿Cómo vamos a llevar a cabo ese control del trabajo en remoto? ¿Y cómo vamos a evitar las posibles adicciones como riesgos laborales del trabajador hiperconectado? No hiperconectado porque se conecte de alguna manera a la compañía, sino porque está utilizando un equipo de trabajo que puede estar en continuo trabajo aun cuando no esté trabajando para mí. Y sin más, siendo este uno de los temas posiblemente más vidriosos de la norma, le cedo la palabra a mi compañero Valentín. Muchas gracias, Javier. Evidentemente, pues el artículo 18 consagra de manera rotunda y taxativa el derecho a la desconexión digital, también en el marco del teletrabajo. Quizá muchos pensábamos que iba de suyo, y quizá lo que se echa de menos probablemente en este artículo 18 es que el legislador nos hubiese ilustrado sobre determinadas particularidades para concretar más el derecho a la desconexión digital en el marco del teletrabajo. En cualquier caso, como idea general, estamos en un marco de desconexión digital que debe ser abordada en su conjunto por la empresa, tanto en situaciones de trabajo a distancia como en situaciones de trabajo presencial.
en la oficina. Y lo relevante aquí, y la llamada de atención que os hacía Javier y en la que yo os insisto también, es que estas son obligaciones que ya están en curso. Y nuestra sensación es que en realidad, bueno, pues como tenemos en cartera tantas cosas por desarrollar a nivel de registro de jornada, a nivel de adaptación a entornos COVID, a nivel de prevención de riesgos, nuestra sensación es que a este apartado de la desconexión digital quizá le estamos prestando menos atención de la que probablemente se merece. Javier apunta además un elemento muy importante de su perspectiva de experto en prevención, y es la posibilidad de desarrollo de patologías profesionales vinculadas con un exceso de conectividad que de alguna forma pues todos hemos vivido en nuestras plantillas. Es una cuestión evidentemente a abordar y probablemente aquellos de vosotros que en el marco de acuerdos que podáis suscribir sobre teletrabajo hagáis un acuerdo específico para regular estas cuestiones de desconexión digital adaptadas, aterrizadas a la situación de teletrabajo específica de vuestras empresas, probablemente estéis en un escenario mucho mejor para poder afrontar todas estas situaciones. Para finalizar, os quería hacer referencia al artículo 17, que, digamos, se hace eco de las medidas de protección de datos personales de los trabajadores y derechos digitales que ya se incorporaron en la normativa de prevención de riesgos que se aprobó a final de prevención de datos, protección de datos que se aprobó a final del año 2018, que contiene también unas obligaciones específicas de protección de la intimidad muy relevantes. Contiene además esta normativa algunas referencias que ya se habían aterrizado en jurisprudencia de imposibilidades de actuación empresarial instalando determinadas aplicaciones en dispositivos que no sean de propiedad empresarial. Hay un debate también muy potente a nivel doctrinal y jurisprudencial sobre dónde puede el empresario establecer o implantar esas aplicaciones, cuál es el uso, el contenido de dichas aplicaciones. Hace poco habréis visto pues, una sentencia en la que parece que el Supremo flexibiliza las actuaciones disciplinarias en marco de despidos por seguimiento GPS que detecta infracciones laborales, pero en paralelo hay varias sentencias muy tajantes y aquí esta norma también lo establece, la imposibilidad de establecer este tipo de programas y aplicaciones en dispositivos que no sean propiedad de la empresa y que por tanto no coste de la empresa. Cada vez más nos vamos a un escenario en el que, aparte de que normativamente es difícil tener un esquema de trabajo a distancia en el que no dotemos de los medios a los trabajadores, a nivel de estrategia de control a todos los niveles, cada vez es más conveniente que los medios de trabajo tecnológicos sean claramente propiedad del empresario, esté claramente definido su uso privado, su uso profesional, informado el trabajador de que es una herramienta de trabajo y que por lo tanto está sujeta a seguimiento. Y también os hago una llamada a que no nos olvidemos, pues, en el marco de las políticas que diseñé de teletrabajo, obligaciones de ciberseguridad, cada vez es un problema que nos preocupa más a todos y que tiene una traducción muy concreta, muy específica en obligaciones sencillas a cumplir por los empleados de gestión documental, de gestión de seguridad, que hay que hacer también válidas y efectivas en el entorno del teletrabajo. Y sin ninguna duda, pues también no nos olvidemos de la participación e información de la representación legal de los trabajadores en todo este proceso. Y Guillermo, te cedo la palabra para concluir. Así, Valentín, muchísimas gracias. 2 minutillos. Mirad, la verdad es que habiendo visto los primeros borradores que pudimos ver acerca de esta regulación, deberíamos decir que deberíamos de estar contentos, ¿no? Dicho eso, lo digo por lo que podría haber sido, y bueno, al menos dentro de lo que hemos visto, yo creo que hay alguna consideración positiva. Varias reflexiones rapidísimas. Y os las decía un poquito al principio, pero por resumir al menos mi opinión. Creo que es una regulación imprecisa, es compleja. Para mí no es fácil de entender, si yo ahora mismo estuviera en una empresa, cuánto me puede costar la implantación del teletrabajo, y la verdad es que no termino de ver la urgencia en su regulación, ¿de acuerdo? Tengo claro, no sé si esto lo compartiríais, tengo claro que el objetivo no ha sido incentivar el uso del trabajo a distancia. Tengo también claro que el trabajo a distancia tiene unas ventajas para competir en el negocio que no debemos de desdeñar nunca, ¿de acuerdo? Es cierto que lo que habéis escuchado se balanceará con la negociación colectiva y los acuerdos individuales, si bien va a depender también en muchos casos, en muchas de vuestras empresas,
de la relación que se tenga con la negociación colectiva o con la representación legal de los trabajadores, ¿no? Pero vamos, finalmente, y por darle un toque positivo, o sea, yo creo que la regulación, por mucha regulación o por más que nos guste o no nos guste, lo que no cambia es la naturaleza del trabajo a distancia como una forma de trabajo que, insisto, en lo que es competir en el mercado a la hora de atraer y retener talento por un lado, y de otra serie de ventajas que evidentemente yo creo que hay mucho talento, muchas personas que pueden querer trabajar en este tipo de modelo y, hombre, pues perder, y muchas empresas que necesitan trabajar en este tipo de modelo, y perder la visión, la perspectiva de lo positivo del trabajo a distancia sería una pena. Con lo cual, ánimo. Muchísimas gracias, Javier y Valentín, por vuestra explicación. Tenía dudas y ahora tengo menos, pero bueno, muchísimas gracias. Y a los que nos escucháis, hoy espero que os haya resultado de interés y que os hayamos clarificado alguna cosita. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, encantados y hasta otra. Hasta la próxima, gracias.